vivimos en el mundo de Dios. No es nuestro mundo. Y entonces Dios es el que determina las reglas para nuestro bienestar. Dios es el que creó el matrimonio, Dios creó a los hijos, Dios creó el trabajo, Dios creó la vida, Dios creó el universo para Él, para su gloria. Entonces somos desplazados del protagonismo para exaltar, como cantábamos, la gloria de Dios. Y por lo tanto, el libro de Proverbios nos enseña a vivir de manera que agrademos a Dios. Ahora, tengo que aclarar porque no todo lo que nos enseña Proverbios es, o más bien, lo que nos enseña Proverbios no son promesas que siempre van a suceder, ¿ok? No son promesas, son dichos sabios que normalmente sucede así. Por eso tenemos otros 2 libros de sabiduría que nos dan las excepciones a la regla, ¿ok? Job y Eclesiastés. Normalmente el justo, el diligente va a recibir recompensa. Normalmente es lo que nos dice el Proverbio. Pero Job nos muestra que el justo sufre y no hay explicación. Entonces, Eclesiastés también nos lleva a meditar un poco en que no todo lo que recibimos es un deleite. Entonces, partiendo de esa premisa, mi mensaje en esta mañana es: aplica la sabiduría de Dios a tu vida y tu trabajo y no sufras las consecuencias de la insensatez. Aplica la sabiduría de Dios a tu vida y tu trabajo y no sufrirás las consecuencias de la insensatez. Entonces, vemos allí en el texto, en los versículos 1 al 19 de Proverbios capítulo 6, tres partes que se pueden distinguir. El versículo 1 al 5, veremos cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios al administrar los recursos de Dios. Primero, cómo aplicar la sabiduría de Dios al administrar los recursos de Dios. Segundo, cómo aplicar la sabiduría de Dios trabajando para Dios. Trabajando para Dios. Y en tercer lugar, aplicar la sabiduría de Dios para no ser despreciado por Él, por Dios, para no ser despreciado por Dios. Muy bien. En primer lugar, aplica la sabiduría de Dios al administrar los recursos de Dios. Y vemos allí que hay un llamado del autor de Proverbios, hijo mío, nuevamente, ahí nos habla del fiador. Si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si las palabras de tu boca, por las palabras de tu boca has sido atrapado, el llamado es a liberarse. Ahora, la figura del fiador siempre ha estado históricamente en las culturas, o sea, no es nada nuevo a nuestra cultura. Vemos que Proverbios se escribió hace más de 2500 años, ya había fiadores. Entonces, el fiador, ¿quién es? ¿Qué es un fiador? Es aquel que garantiza la deuda de un tercero, en este caso de un extraño. El fiador está obligado a pagar sin remedio en tasas de interés elevado y por eso es insensatez. ¿Por qué es insensato ser fiador? Porque es aceptar la responsabilidad de pagar una deuda de la cual no tengo control. Voy a repetirlo. Al ser fiador, acepto la responsabilidad de una deuda que no tengo control. Entonces, estoy entregando el control
de lo que Dios me ha dado a otro. Mis bienes están a disposición de un tercero. ¿Están conmigo? Entonces, ser fiador es como dar un cheque en blanco a otro que puede producir esclavitud, no solamente a ti, en este caso, hijo mío, sino a la familia también. Muy bien. Puede ser esclavizante. Entonces, por eso el llamado de la sabiduría, el llamado de Salomón es librarse rápidamente de esa fianza. Dice el versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, humíllate, importuna a tu prójimo, y no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Quiere decir que el peligro es tal que tiene que actuar rápido. Debe humillarse para que aquel a quien él está garantizando pague la deuda y no él. No corra el riesgo de pagar por otro. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y si ha de humillarse, tiene que hacerlo para ser liberado de esa obligación. Es tanta la premura que ni siquiera hay que dormir. O sea, alguien que está en una situación como esta, dándole un cheque en blanco a sus bienes que pueden desproteger a su familia y llevarla a la esclavitud, debe actuar rápido. No puedes descansar, no puede dormir tranquilo. Es el llamado de la sabiduría, actuar. Dice un comentarista, al aceptar la responsabilidad por deudas de otra persona, uno permite que otro tome el control de su vida. Es un tercero el que toma el control. Perdemos el control. Y precisamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, vamos a ver por qué el autor de Proverbios pide la urgencia de liberarse. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7 dice la palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto. Y usted sabe que su siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos y vasijas vacías. Más adelante, el versículo 6 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, a Eliseo, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Es decir, que el marido había quedado tan endeudado que el acreedor iba a tomar a sus hijos como esclavos para pagarse la deuda. Y Eliseo provee aceite para que pague la deuda y viva y no le deba a nadie. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Líbrate para no llegar a esa condición. Porque ser fiador es perder el control absoluto de lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado le pertenece a Dios. Entonces tenemos que renovar el entendimiento que hemos tenido hasta este momento, si está en error. Porque nosotros somos simplemente mayordomos de lo que Dios ha puesto a administrar en nuestras manos. Tiempo, dinero, recursos,
no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Todo es de Él. Entonces, el autor de Proverbios cita dos animales que son un ejemplo para el fiador: la gacela y el ave. Versículo 5: líbrate como la gacela de la mano del cazador, como el ave de la mano del que caza. ¿Por qué? ¿Por qué estos animales? ¿Por qué estas criaturas? Porque ellas luchan frenéticamente para liberarse del que los quiere cazar. Dan la pelea, dan la lucha. Y por eso el llamado es a poder ser sabios al administrar los recursos que Dios nos ha dado, para no cosechar ¿qué? Los frutos o los resultados de la insensatez. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo estás administrando los bienes que Dios te ha dado? ¿Realmente estás esforzándote por vivir de acuerdo con tu presupuesto o estás contrayendo deudas innecesarias que no hay sabiduría allí? Somos responsables ante Dios en la forma en que administramos los recursos que Él nos ha entregado. Ahora, no son solamente recursos económicos, dinero, es tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? Las cosas materiales y las cosas espirituales también que recibimos. Entonces Dios, en su amor, en su gracia, en su ternura, nos muestra que podemos equivocarnos. ¿Sí? O sea, el autor de Proverbios no dice, nadie ha caído nunca en la fianza. No, reconoce que podemos llegar a cometer errores, pero lo que está diciendo es invitando a corregir el error, a salir, a librarse de esa trampa. Pero la sabiduría no solo debemos aplicarla al administrar los recursos que Dios nos ha dado, que le pertenecen a Él, sino también trabajando para Dios. Versículos del 6 al 11. Entonces, Salomón llama a los perezosos, dice perezoso. Bueno, algunos dicen que no se refiere directamente a su hijo, pero está hablando en general al perezoso, para que él deje, no sé si había hamacas en ese entonces, deje su colchón abollonadito, el sofá que tiene allí para la siesta, y se acerque por un momento a mirar las hormigas. Tiene que salir ahí de su comodidad. Y que observe a este pequeño insecto que es más sabio que él. Y Dios lo creó sin cerebro, pero con el instinto de trabajar. Ahora, ¿por qué tiene que el perezoso mirar la hormiga? Al menos hay dos características importantes que debe ver en estos pequeños insectos. Versículo 7. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor. O sea, la hormiga no necesita que nadie lo supervise para hacer su labor. No tiene que ser obligada a trabajar. Trabaja porque Dios la creó para ser productiva. Aunque vivo en un tercer piso, esta mañana, muy tempranito, ya había hormigas ahí laborando, antes que yo me levantara. Eran tan pequeñitas, pero tan organizadas. Ya estaban produciendo. Y nadie les daba órdenes.
Pero además hay otra característica que el perezoso, aquel que es negligente, debe ver en la hormiga. Versículo 8. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. En otras palabras, la hormiga es previsiva. No trabaja solamente cuando está haciendo sol. Porque el perezoso retarda su trabajo. Cuando las condiciones, no. La hormiga trabaja aún en las condiciones más difíciles, en el verano. Y no disfruta lo que no ha trabajado la hormiga. O sea, no se da vacaciones antes de trabajar. Si una insignificante hormiga hace esto, lo que está diciendo Proverbios es hasta vergonzoso. Una insignificante hormiga hace esto, un ser humano debería hacer mucho más. Mucho más. Dice un comentarista lo siguiente: la virtud de la sabiduría no es solo mantenerse ocupado, sino tener una visión correcta de las necesidades venideras que deben determinar nuestras acciones. Los que actúan solamente cuando se les ordena no poseen sabiduría. Y en los versículos 9 al 10 vemos preguntas que revelan quién es el perezoso. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Un poco, ¿hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Qué rico, dice el perezoso. Es todo lo opuesto a la insignificante hormiga que es más sabia. El perezoso es todo lo opuesto a esta pequeña hormiga. Sin embargo, la mala noticia es que el perezoso llegará a lo inevitable. Es inevitable. ¿Qué va a llegar? Versículo 11. Vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. ¿Qué significa? Que será lento pero seguro que va a llegar. ¿Sí? O sea, el vagabundo es como el que anda con las manos en los bolsillos, sin afán, pero que va a llegar la pobreza. O sea, no se relaje tanto que está en la distancia, no. El perezoso, sin remedio, lento pero seguro, va a llegarle, ¿qué? La pobreza. Pero además, la necesidad llegará como un hombre armado, es decir, como alguien que somete a su víctima. Pero el perezoso, nos dice Proverbios 26, 16 más adelante, que terminará así. Dice, el perezoso despilfarra su... No es Proverbios 26, 16, perdón. Por un momento. Dice, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. O sea, el perezoso cree que tiene la razón. Es arrogante. Dice un comentarista, el perezoso despilfarra su tiempo, no puede rectificar su situación y tiene poco o nada de dinero para cubrir sus necesidades y obviamente es un insensato. Entonces tenemos que aclarar que no siempre la pobreza es por causa de la pereza. Hay situaciones anormales. Por ejemplo, lo que leíamos en Segunda de Reyes, la viudez. Y normalmente es que está ligado al fiador. Normalmente el perezoso quiere que otro pague por él. Por eso necesita un fiador.
que pague por él. Otros pagan. Porque siempre va a sufrir las consecuencias de su falta de diligencia. Quiero preguntar en esta mañana. ¿Necesitas ser supervisado para hacer tu trabajo? Ahora, no estoy hablando solamente del horario de 8 a 5. Cuando hablo de trabajo, hablo de todo lo que sea productivo. Jóvenes, en casa, trabajo, tender la cama, hacer sus oficios. Todo lo que implique trabajo. Entonces, quiero preguntar otra cosa. ¿Te esfuerzas de la misma forma cuando nadie te está viendo o controlando que cuando estás siendo controlado? O sea, ¿eres diligente en todo momento? Otra pregunta importante. ¿Piensas en agradar a Dios cuando trabajas? ¿Realmente ves el trabajo como la provisión o sea, la oportunidad que Dios te está dando para proveer a tu familia con gozo o simplemente como un castigo? ¿O piensas liberarte del trabajo? Esa es la mentalidad de los jóvenes de ahora. Acumular un capital para no hacer nada. Ese es el sueño del mundo. Pero Dios no nos creó para eso, nos creó para ser productivos hasta el último momento, para no escatimar esfuerzo alguno para proveer a nuestra familia. Necesitamos como creyentes ver a la hormiga y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir de una manera que honre a Dios. Porque la pereza desfigura por completo los propósitos de nuestra existencia. Voy a repetirlo. La pereza desfigura por completo el propósito de nuestra existencia porque fuimos llamados a ser productivos y fructíferos. Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios estableció a Adán para cuidar el huerto y labrar el huerto antes que viniera el pecado. Entonces la pobreza física vendrá sobre los negligentes, pero también la pobreza espiritual vendrá sin remedio sobre aquellos que no se esforzaron en lo más mínimo en su tiempo, sus energías y sus fuerzas para crecer espiritualmente y para servir a otros. La pobreza espiritual vendrá. Pero no solamente aplicamos la sabiduría de Dios, administrando lo que le pertenece a Dios, sino también trabajando para Dios, para su gloria, sino también para no ser despreciados por Dios. En el versículo 12 nos habla de una persona indigna y aquí es muy importante el idioma original. ¿Por qué? Porque en el hebreo, en el idioma original, la palabra indigno corresponde a un término que es más conocido por nosotros, Belial. Es usado en 2 Corintios 6:15 por el apóstol Pablo, ese término, Belial. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? O sea, el maligno aquí, la persona indigna, el hombre malvado, o sea, el hombre Belial, tiene unas características. ¿Cómo? Es comparado con Satanás. Belial. Entonces Salomón nos da las características del hombre Belial, vamos a llamarlo así, hombre Belial, indigno, y él para dar esas características estudió el cuerpo humano. Versículo 13. Guiña los ojos. ¿Qué más hace?
señas con los pies, señala con los dedos, con perversidad de su corazón, continuamente trama el mal y el que siembra discordia. Aparenta sinceridad, pero es perverso, provoca discordias, arrastrando a otros al pleito, a la contienda. Dice un comentarista lo siguiente, Horton: esta clase de hombre es la levadura de hipocresía en la iglesia cristiana. Trama e intriga, pone a la gente contra el ministro y mueve al ministro a sospechar de su gente. Adopta la obra religiosa porque es así como puede hacer más daño. Nunca se complace más que cuando puede posar como campeón de la ortodoxia, porque entonces parece estar protegido y aprobado por la bandera que está defendiendo, dice Horton. ¿Qué pasará entonces allí con el hombre Belial? ¿Cuál será el destino? La abominación de Dios, el desprecio de Dios. Dice el versículo 15, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Ahora, ese versículo pareciera que el infortunio viene de afuera, como consecuencias de cosas externas. Sin embargo, los versículos 16 al 19 nos aclaran que ese infortunio proviene de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una expresión aquí en el versículo 16 numérica. Entonces, entendamos algo. Quiero que entendamos. Esa lista de 7 cosas dice 6 y una más. En realidad lo que está queriendo no es darnos una lista exhaustiva, sino que cuando dice 6 y una más, entonces esa una más que se agrega es lo más importante. ¿Ok? ¿Están conmigo? Hay 6, entonces cuando enfatiza la séptima es lo más importante. Ahora leamos esos versículos. 6 cosas hay que el Señor odia y 7, o sea la séptima, es abominable para Él. No la puede tolerar. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. 4, un corazón que camina planes perversos. 5, pies que corren rápidamente al mar. 6, un testigo falso. Y número 7, al final del versículo 19, y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, vuelve a hablar de la discordia, así como lo habló en el versículo 14. Su desgracia vendrá de repente. ¿Por qué es tan importante y abominable para Dios, tan despreciable para Dios, aquel que produce contiendas entre hermanos? Ahora, la palabra hermanos no necesariamente es entre miembros de la misma familia consanguínea, sino que está en el contexto del pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Es decir, tiene que ver con la iglesia, que somos el pueblo del nuevo pacto. Porque las discordias destruyen por completo los planes de Dios para su pueblo. Ya si hay discordias, el pueblo de Dios no puede representarlo en este mundo caído. Entonces para Dios es abominable, porque su Hijo Jesucristo vino a este mundo a morir para darnos unidad. Su oración en Juan capítulo 17 es que haya unidad, que se amen unos a otros.
para mostrar la gloria de Dios en un mundo divisivo, en un mundo dividido. Para poder ser atrayente la iglesia necesita estar unida y por lo tanto sembrar la discordia en el pueblo de Dios es abominable para Dios. Si te repugna la violencia contra los que derraman sangre inocente, esta semana todos fuimos testigos, un hombre que cuidaba unas motocicletas y misericordiamente fue bombardeado, desprevenido. Si te repugna eso, la violencia contra los que derraman sangre inocente, debería también repugnarte promover pleitos entre creyentes. La palabra sembrar es como dejar allí, ¿sí? Abrir la puerta, lanzar y dejar que haya un desarrollo de división. El rumor, sembrar. Entonces, todos estamos, queridos, llamados a ser agentes de unidad en la iglesia. Identificar en nosotros mismos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro egoísmo que aún está allí arraigado y clavarlo en la cruz con Cristo para siempre. Todos los coletazos que haya en nosotros de la antigua vida, clavarlos con Cristo en la cruz. El único fiador seguro que tenemos es Cristo. Él sí se presentó como garantía por la deuda de nuestro pecado. Él asumió el costo para pagar por nuestras iniquidades y dejar el saldo a nuestro favor. Él es el fiador perfecto, no nosotros. Él saldó la deuda, el pecado, el capital contra nosotros, que nos era contrario. Pero no solamente eso, Cristo trabajó incansablemente para que nosotros recibiéramos el fruto de su trabajo en la cruz. Nosotros recibimos los beneficios del trabajo de Dios. Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo para salvar a los perdidos, para rescatarnos de la muerte, para rescatar nuestros corazones del egoísmo, de la esclavitud donde estábamos nosotros allí, elevando nuestra deuda contra el Padre Celestial. Pero Él trabajó al punto que cuando quiso descansar en una barca, lo levantaron rápidamente a calmar la tormenta. Ya no daba más nuestro Señor. Cuando te sientas fatigado, cansado, recuerda a Cristo. Él dio todo. Él quedó en esa barca tendido. Había hecho todo. No había más que hacer. Quedó vencido por el cansancio nuestro Rey. Qué amoroso para nosotros, un Redentor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Cristo? Se entregó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros, en trabajo y dolor. ¿Cómo no refugiarnos en Él? ¿Cómo dudar de su amor? Pues solo Él nos da un corazón que jamás será despreciado por Dios.
El Espíritu Santo fue la recompensa que ahora tenemos cuando Cristo abrió sus brazos en la cruz para remover la discordia de su iglesia y trajo paz para que podamos dar testimonio de unidad en un mundo dividido para su gloria.